Hola a todos ustedes, hoy es 15 de febrero del año 2017. Estamos muy preocupados, algunos de los, ojalá y todos los ciudadanos, por lo que está sucediendo en este momento en el Senado de la República. El grupo parlamentario del PRI, presidido por el senador Camacho, está impulsando lo que se llama la Ley de Seguridad Interior, que tiene grandes peligros para la ciudadanía, para los que nos atrevemos a levantar la voz, para los que queremos que se respete aún mucho más nuestra libertad, para los que peleamos a favor de los derechos humanos. Tuve la fortuna en esta ocasión de conocer al padre Fray Julián Cruz Alta y él, aunque esta es su investidura, tiene muchísimos conocimientos sociopolíticos por involucrarse desde su fe en todo lo que nos ilumina, todo lo que nos hace libres, todo lo que nos permite ser plenamente seres humanos. Tiene una maestría en teología moral y teológica ecofeminista, es fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. También es fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos AC. Es profesor de la Comunidad Teológica de México y es miembro de la Red de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de México, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, UNAM, y de la Asociación Teológica Ecuménica de México. Actualmente dirige la Comunidad Ecuménica Magdala. Padre, ¿sería usted tan amable de explicarnos de qué tamaño es esta amenaza de esta Ley de Seguridad Interior que pareciera que la quieren aprobar en fast track? Sí, es fuerte porque es militarizar el país. El ejército es una institución honorable, tiene una función constitucional. Desde hace 10 años se le ha pedido hacer funciones que no es su función de policía, ya lo que es patrullar las calles, perseguir la delincuencia organizada. Lo que hace 10 años está haciendo el ejército es ilegal constitucionalmente. Con esta ley se quiere volver legal. Y el peligro es que no solo esta ley contempla la persecución a la delincuencia organizada, a todos los movimientos sociales. Entonces el ejército, muy grave. Ya es grave lo que estamos viviendo, que el ejército anda en las calles, el ejército... Que lo metió Calderón con su guerra contra las drogas. El mismo secretario de la Defensa lo ha dicho, el general Cienfuegos, no estamos para perseguir delincuentes, no estamos adiestrados para eso, no es nuestra función. Y así lo marca la Constitución. La función es defender al país en casos graves de invasión, de guerras o casos de siniestros donde actúa el ejército para auxiliar a la población. Digo, no es en contra del ejército, es una institución necesaria en el país, honorable, que le están exponiendo a agredir a la población. Entonces, esta ley lo que contempla es precisamente dejar al ejército en las calles ya legalmente, haciendo patrullajes de policía, cuando ellos no son policía. Se le sacó momentáneamente al ejército diciendo mientras teníamos policías profesionales. Ya son 10 años y no hay policías profesionales, ni se ha hecho por profesionalizarlo. O sea, dejar el ejército en las calles es grave para el propio ejército, porque se corrompen. Los países serios como Estados Unidos no mete a temas de delincuencia su ejército, es para otra cosa un ejército, no lo mete de policía. Y nosotros metemos al ejército de policía cotidiana a hacer investigaciones. No son investigadores policíacos. Entonces sí es muy grave porque es dejar legalmente protegido al ejército haciendo lo que ya han hecho estos 10 años. Y han hecho montonal de violaciones a los derechos humanos. Como no tienen estos protocolos policiales, no están entrenados para esto, el ejército no investiga, el ejército detiene y mata. Y después investiga. Entonces la función de la policía es otra. Detiene a alguien y lo investiga. Y si es un delincuente... Lo que se nos dice a las organizaciones civiles de derechos humanos que defendemos delincuentes, no, queremos seguridad, es importante la seguridad interior, no que no haya seguridad,
pero lo que decimos que no le corresponde al ejército hacer esta función. Lo que el gobierno federal nos dice que no tiene policías entrenadas. Han pasado 10 años, ya pudieron 10 años haber entrenado profesionalmente a sus policías. No las tenemos esas policías. Por lo tanto, nos dicen que el ejército va a continuar. Mientras hay una policía, vamos a esperar otros 10 años. Ha sido grave estos 10 años del ejército en la calle. Sí. Gravísimo. Ahora, qué casualidad que en el año 2017, tan cerca del 2018, que van a ser las elecciones presidenciales y va a cambiar, va a haber votaciones para senadores, para diputados, qué casualidad que ahora estén metiendo esta ley de seguridad interior. ¿Seguridad para quiénes? Bien. Y es grave porque en la iniciativa que presenta el senador Camacho, en esa iniciativa contempla estos asuntos de manifestaciones, de protestas públicas, de toma de calles, de toma de casetas, de autopistas, donde el ejército va a estar facultado para intervenir en lugar de la policía. O sea, no están pensando en la delincuencia organizada, están pensando en usted y en mí, en los ciudadanos organizados, porque están previendo grandes manifestaciones el próximo año con el asunto electoral. Entonces el ejército con la ley lo autorizará a intervenir. Ahorita la que interviene es la Policía Federal, que también es un juego, porque muchos de estos grupos de Policía Federal son militares disfrazados de civiles de policía, sí, son de la Policía Militar, cobran salario del ejército, muchos de estos grupos especiales que han hecho barbaridades. Policías dice, no, militares. Sí, son de la PM, la Policía Militar, que cobran su quincena en el ejército y están comisionados a la Policía Federal. O sea, ni la Policía Federal ha adiestrado a su gente, son militares, por eso actúan como actúan, porque son militares vestidos de policías, ya tenemos muchos. Esto ya es realidad. Lo único que va a pasar con esta ley es volverlo legal, porque es ilegal todo esto que estamos viviendo. Tenemos 10 años de una ilegalidad en el país grave que ha deteriorado a los ciudadanos y a la misma institución castrense. O sea, esto es daño para el ejército, esta ley. Es gravísimo porque se va a exponer al ejército a seguir violando derechos humanos a iniciativa de los civiles. El alto mando del ejército sobre el secretario de la Defensa es el presidente de la República, un civil. Entonces, está exponiendo a sus mismas Fuerzas Armadas a la corrupción, a la delincuencia, a la impunidad, porque les preocupa mucho. Pero la impunidad va a venir con esta ley. Con esta ley. Aún así han tenido impunidad, porque en el caso de Ayotzinapa, lo único que no se permitió investigar es que entraran a los cuarteles militares. Acordémonos que el ejército tiene fuero, entonces tiene su propia justicia, los tribunales militares, y los tribunales militares juzgan todos estos casos. Porque México en el 2011 hizo una reforma constitucional donde los tratados internacionales de derechos humanos son parte de la ley interna. Con esta reforma, en 2011 se hizo una reforma a la Constitución, porque antes los tratados internacionales no eran ley en México. La Constitución era sola. No eran vinculantes. No eran vinculantes. Entonces un juez no tenía que conocer los tratados para hacer un juicio. Lo hacía conforme a las leyes nacionales. A partir de 2011, esos tratados firmados por el presidente y ratificados por el Senado de la República tienen nivel de Constitución en México. Entonces, todos los juzgadores, en teoría, tienen que estudiar el derecho internacional de los derechos humanos para hacer un juicio normal en el país. Uno puede apelar como abogado litigante, los abogados, no solo el Código Penal, sino un tratado internacional que México haya firmado y ratificado el Senado, es ley interna. Entonces, esto hace que los militares, a pesar de que tengan fuero, cuando intervienen civiles, se tiende a que sean juzgados no por el tribunal militar, sino por la justicia civil. Y todos los militares están muy molestos porque no están acostumbrados a que un juez civil los juzgue, están acostumbrados a los tribunales militares, y un tribunal militar, el secretario de la Defensa, elige quién lo va a formar. Y pueden ser militares que de derecho no sepan nada, y van a ser el tribunal que va a juzgar a un militar. Y normalmente obedecen a mandatos del propio ejército. Si es un militar que el secretario lo nombra, va a obedecer al secretario y no sabe derecho. O sea, un tribunal militar está hecho por militares que no son expertos en derecho. Y hoy les preocupa mucho que con estos tratados internacionales, si hay víctimas civiles,
va al fuero civil, no al militar, el juicio de ese militar que cometió un abuso. Y les preocupa mucho porque están acostumbrados que en el fuero militar siempre hay impunidad. Mueren civiles. A menos que ellos estén en contra eso. de la persona que actuó Claro. con ese delito, Entonces, pero si no los protegen. Sí, tenemos un problema serio en la justicia militar en el país. Hay mucha corrupción también, hay arbitrariedades, hay militares mal juzgados, porque no se han hecho. Los que los juzgan no saben derecho, no son abogados, no son jueces, son nombrados por el secretario, ese es un tribunal militar. A quien quiera el secretario de la defensa lo nombra para hacer un tribunal militar y ellos juzgan. Entonces están acostumbrados que tienen es fuero militar. Y hoy con estos tratados internacionales, si las víctimas son civiles, tiene que ir a un juez civil el asunto. Entonces, están muy molestos. Ahora, ¿cuántas veces ha ocurrido que los militares vayan a juzgados civiles? En los últimos 2 ocasiones, 10 ocasiones. 2, 3 ocasiones. 2, 3 solamente. Porque esto es nuevo. La mayoría de jueces no se atreve, sigue respetando el fuero, o sea, dice, soy incompetente. Desde detener un militar, el Ministerio Público Civil dice, soy incompetente, se declara. Vayan a la Procuraduría Militar. Cuando terminen militares, un MP civil dice, yo no puedo intervenir, porque no entienden del derecho internacional y lo firmado por México. Todavía el fuero es real en el país. Entonces, lo que el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, decía, si no me dan esta ley, ¿me retiro? Me retiro porque los militares van a desobedecer. Prefiero un militar que lo acusen en fuero militar de desobediencia a que lo lleven a un tribunal civil. Entonces, no van a obedecer los militares, perseguir a la delincuencia, porque es más fuerte las penas que llevan por obedecer que por desobediencia militar. Prefieren ir a la cárcel, dice. O sea, que el general Cienfuegos se está dando cuenta que ya sus subordinados están sumamente incómodos. Entonces quieren el abrigo de la ley. Exactamente en qué forma esta ley le daría mayor fuero porque entonces a los militares. La función que no es su función del ejército sería su función ser policía, intervenir en asuntos policiales de investigación. Entonces tendríamos que el ejército ya lo hace, pero es ilegal. Escuchar llamadas telefónicas, intervenir correos electrónicos. O sea, no es su función del ejército con civiles hacer esto. Y ya lo haría ordinariamente con esta ley. O sea, estaríamos bajo el mando militar los civiles, que en este caso, eso lo hacen con el ejército legalmente. Con los civiles tenemos toda la justicia civil, la Procuraduría General de la República, la de los estados y el Centro Nacional de Investigación, que esa es su función, de seguridad nacional, precisamente. Y lo tienen que hacer la delincuencia organizada, escuchar llamadas con un orden de un juez. Con esto el ejército ya no requería un orden de un juez. Entonces vamos a estar expuestos a cualquier militar que pueda saber nuestra correspondencia, nuestras llamadas telefónicas. Es muy grave, la gente no se está dando cuenta de la gravedad que abriría esta ley, porque el ejército no está capacitado para... ¿Qué va a hacer con toda esta información? O sea, ¿en qué otro país del mundo habrá este tipo en los regímenes militares, en los golpes? Solamente. O sea que estamos yendo hacia... Por eso, para algunos grupos, este es un golpe de Estado militar. Es militar. Por eso es la gravedad militar, el militarizar el país, estar expuestos. No, insisto, no se trata de ir contra el ejército. Se trata de ubicarlo. La Constitución lo ubica su función. Su función no es escuchar llamadas telefónicas, no es grabar mensajes nuestros de email. Su función es otra del ejército. Es muy honorable en la historia de México. Es un ejército que viene de una revolución popular. La Revolución Mexicana, y nace el ejército mexicano. Entonces va a ser en deterioro del propio ejército esta ley. Entonces sí es grave porque nos expone a todos los ciudadanos a estar en manos de militares que no están capacitados para esa información. Alguien dirá, pues los vamos a capacitar. Eso es un régimen militar. En los golpes de Estado de América Latina el ejército ha hecho esas funciones, pero es un golpe de Estado. Sí. Entonces realmente sí es muy grave para los ciudadanos y para el propio ejército. Exponerlos al poder va a ser difícil después regresarlo a los cuarteles, a los militares. Va a ser muy difícil. Ahora, el PRI va de salida, padre. Aún el PRI quiere impulsar esto a pesar de que va de salida. Es
prácticamente imposible que un candidato de ese partido quede con la presidencia de la República con el nivel de popularidad de Enrique Peña Nieto entre el 8 y el 12% de aceptación entre la población. Pero acordémonos que es un régimen que va más allá del PRI. El PAN también está impulsando esta ley, porque como están en este juego de irse turnando, pues le toca la presidencia próxima al PAN. Entonces el PAN también requiere esta ley porque quiere. Su fuerza de estos regímenes es el ejército, las armas. Entonces lo están haciendo claro. Entonces no solo es el PRI, por desgracia. Y luego los partidos pequeños que apoyan estas leyes votarán a favor, el Verde, el partido religioso que ahora hay, evangélico, Partido Encuentro Social. Sí, cómo no. Que viene de los evangélicos y que tiene pastores y pastoras de diputados violando la ley. De veras. Ese partido no tendría, el INE tendría que haberle cancelado el registro porque es un partido religioso donde hay diputados federales y senadores, ministros de culto. No puede ser. O sea, es violatorio de la ley. Yo sabía que Encuentro Social tenía un gran dejo religioso, evangélico, pero no sabía que ministros de culto registrados en la Secretaría de la Gobernación, que se les tendría que cancelar, violando toda la normatividad, pero es parte de este juego del régimen de dialogar. Como ya México es plural y diverso, no solo es la Iglesia Católica, entonces les ha cedido a lo más fundamentalista. Yo no estoy en contra de los protestantes ni de los evangélicos, Dios me libre, son mis hermanos de la fe, pero estos grupos son fundamentalistas y que ahora tienen un partido político, porque esto ha pasado en toda América Latina, no solo México. Pero México viola la ley. Yo no podría ser diputado, ni senador, ni loco. Puedo hablar de estos temas como ciudadano, pero no ser votado. Y estos compañeros han entrado a ser diputados y senadores. En la Cámara de Diputados tienen 8, no son tantos, pero hacen negociaciones con todos los partidos, entonces ellos van a apoyar, porque son parte de este juego del régimen. Entonces no solo es el PRI, es el régimen, que va más allá del PRI. O sea, el PRI va de salida, pero el régimen no, y se quiere fortalecer ahora con el ejército. Y es grave, y creo que el ejército tiene que pensar bien apoyar esta ley, porque es grave el deterioro de imagen del propio ejército y exponerlos a esto. Ya son 10 años de exposición. El mismo secretario dice: yo feliz me voy a los cuarteles si no me dan esta ley, no es nuestra función hacerla de policía, no estamos capacitados, lo hago por el bien del país porque me lo piden. Ahora bien, el ejército se protege pidiendo por escrito las órdenes. El régimen se protege todo verbal, o sea, el presidente manda pero no le da una orden. Y ahorita está en el juego que el secretario, pues si no le van a esta ley, va a pedir por escrito cualquier orden presidencial para que quede vigencia. Como de los autobuses. Sí, decir, yo obedecí órdenes. Al lado de ese triángulo de la heroína. Sí. ¿Verdad? Al alto mando, que es el presidente, que es un civil, yo obedecí órdenes, pero necesita un documento para ampararse. Y el régimen está acostumbrado a que no da documento, y la que sale más parada es la institución castrense. Porque para la población el que hizo el daño es el ejército. No se da cuenta que fue obedeciendo al mando civil, a la presidencia. No hay documento. Por eso el secretario, si no me dan la ley, pues va a hacer todo con documentos. Es decir, yo obedecí órdenes, yo no me mando solo el ejército. El alto mando es el presidente de la República. Se nos olvida, arriba del secretario, el alto mando militar es un civil, el presidente. Y no hay una ley que obligue, no sé mucho de leyes, que obligue al presidente a firmar cualquier orden que se le dé al ejército. Hay leyes, el problema es que estamos en un uso de costumbres en este país. Y el uso de costumbres es que no hay documento, es verbal la orden. Ya ha habido secretarios que le han pedido a presidentes documentos y no actúan. Cuando en Oaxaca fue el problema del Apo, famoso, que hubo muchas, como un año de manifestaciones, toma del Zócalo de Oaxaca. Fue casi una guerra civil pues interna, el presidente en turno le pidió al ejército ir a desalojar, hacerla de función de policía. Y el secretario en turno le dijo: sí lo obedezco, pero por escrito. No se la dieron, no intervino el ejército. Porque quien la imagen deteriora no es al presidente, es al quien va a intervenir, va hacia la población. Y es un ejército popular, el ejército mexicano. Por eso, no se trata de ir contra el ejército. Es decir, los civiles que estamos haciendo mal uso de esa institución, que puede ser muy honorable, es de las instituciones más creíbles en este país.
tiene más credibilidad el ejército que la iglesia. Y el gobierno civil es de los menos creíbles. Es decir, la impunidad que hay en este país, la corrupción es terrible. Entonces, van a exponer con esta ley a una institución en que la población mexicana todavía le cree. No quiero decir que la credibilidad es realidad. Es una institución que ha violado derechos humanos grave, pero por obediencia a civiles, al presidente de la República, a los civiles, es decir, que no son militares. Aunque sea el alto mando, pues no es militar el presidente. Entonces es un régimen que quiere echar mano en su caída del ejército y va a deteriorar la imagen del ejército. Esta ley es muy grave para el propio ejército. Lo va a exponer a la tentación del poder. ¿Y usted qué recomienda? Porque se ha involucrado en todos estos movimientos sociales y más. Sí, que valdría la pena luego tener otro encuentro con usted sobre otros temas. Pero ¿qué nos recomienda la sociedad civil? Tengo 30 años dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en mi vida en varias organizaciones civiles, y lo que he visto, que la Constitución mexicana es muy clara con las instituciones. Es seguir a la Constitución. El ejército tiene una función en el país. No lo metamos a otra función. Por eso esta ley yo recomiendo que no sea aprobada, y pido a los señores legisladores y legisladoras que no aprueben, y más de fast track, rapidísimo, como lo quiere hacer el régimen, sin discutir, sin escuchar a los expertos en seguridad nacional. La seguridad interna es una cosa, la seguridad nacional es otra cosa. No es que no sepan, a propósito están confundiendo seguridad interna con seguridad nacional. El ejército tiene una función clave en la seguridad nacional, no está discusión. No tiene nada que hacer en la seguridad interna. Ahí tendremos que tener policías y cuerpos policíacos capacitados en investigación. Sí es necesaria una seguridad interna, pero por supuesto en un país con tanta delincuencia organizada es muy necesaria. Pero lo que tenemos es los encargados de la seguridad interna coludidos con toda esta delincuencia, son parte de la delincuencia organizada. Entonces la gente, las procuradurías y los procuradores, con todo el respeto, hay excepciones, como en todo, pero están coludidas. Están coludidos hasta los gobernadores, para no irnos hasta mero arriba, es decir, por favor. Pues no. Esa es la seguridad interna. No le corresponde al ejército. En la Constitución no es función del ejército meterse en ese tema. Como el régimen está tan deteriorado y no quiere parar la corrupción, quiere meter en este tema el ejército, que no es su función y no está capacitado para hacer esas investigaciones. Y entonces, ¿por qué se empeñan en meterlo? Para continuar con esta corrupción y corromper el ejército. Ya quiero ver el ejército negociando con los narcotraficantes en lugar de los gobernadores, todo esto que vemos, o los procuradores. Ay, me perdí. A ver, ¿usted se imagina en un futuro al ejército negociando con los narcotraficantes? Lo están exponiendo. Si va a ser la autoridad en todo esto, ya. Un general va a negociar con todo esto, y ya corrompieron a ese general y a todos sus subordinados. O sea, es exponer a un país democrático. No hace esto, cuida sus fuerzas armadas, tiene otra función. Es decir, lo que estamos viendo de corrupción lo quieren ampliar. Hay una leyenda que yo he escuchado que cuando no teníamos este problema de seguridad interior con respecto a las drogas, todo esto, que todo estaba ordenadito y calladito y cada cártel tenía su distribución. Aparentemente he escuchado que fue Fox quien no le puso atención y se desordenó. También dentro de esta leyenda, no sé si hay algo de fundamento, escuchaba que los narcotraficantes eran escoltados hasta la frontera, porque antes no había tanta distribución de la droga aquí interna en México, y pues para que estuviera la droga segura hasta la mera frontera, y luego de ahí ya no se encargaban ellos, se encargaba la corrupción, por cierto, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque qué casualidad que la droga llega por cantidades enormes, no hay ningún otro país que consuma más droga que Estados Unidos, se redistribuya al menudeo, ¿verdad? Además, entre al mayoreo y pues no hay escándalos ni muertos, más que los de sobredosis, pobres personas, con toda la compasión lo digo, que son enfermos y adictos. Sí, no quiere decir que no ha habido generales involucrados en esto.
pero eran a título personal. Hoy van a exponer institucionalmente. El asunto es diferente. Ya. Sí, ha habido generales involucrados. Todo el asunto de Ayotzinapa hoy aparece en la investigación, tiene que ver con drogas y con ejército. O sea, el ejército está implicadísimo, pero es un general. ¿Y qué hace el régimen para protegerlo? Los vuelve de general, los sube a general de división para darle protección. No era general de división, el de la zona. El de la zona de Guerrero, séptima, ¿no? Sí, de Iguala. La séptima de Iguala. Entonces, ¿para qué lo protegen? Porque un general de división es un club exclusivísimo en este país, es intocable. Es decir, entonces lo protege el régimen en lugar de llevarlo a investigación. No quiere decir que él personalmente hizo, pero el responsable militar es él. O sea, si hay casos, son casos. Estamos viviendo el asunto de los 43 de Ayotzinapa hasta el ejército involucrado. Así es. Por allá nos lleva. El problema es que con esta ley va a ser la institución involucrada, no un general. No va a ser un caso de excepción. Va a ser toda la institución, todo el ejército. Lo van a exponer a eso con esta ley. Es gravísimo. Ayotzinapa se va a repetir por todo el país. Qué grave. Es muy grave. Entonces, ahorita se está discutiendo algo que pudiera meter a México en un precipicio de derechos humanos. No quiere decir que no ha habido generales involucrados en esto, pero eran a título personal. Hoy van a exponer institucionalmente. El asunto es diferente. Ya. Sí, ha habido generales involucrados. Todo el asunto de Ayotzinapa hoy aparece en la investigación, tiene que ver con drogas y con ejército. O sea, el ejército está implicadísimo, pero es un general. ¿Y qué hace el régimen para protegerlo? Los vuelve de general, los sube a general de división para darle protección. No era general de división, el de la zona. El de la zona de Guerrero. Séptima, ¿no? Sí, de Iguala. La séptima de Iguala. Entonces, ¿para qué lo protegen? Porque un general de división es un club exclusivísimo en este país, es intocable. Es decir, entonces lo protege el régimen en lugar de llevarlo a investigación. No quiere decir que él personalmente hizo, pero el responsable militar es él. O sea, si hay casos, son casos. Estamos viviendo el asunto de los 43 de Ayotzinapa hasta el ejército involucrado. Así es. Por allá nos lleva. El problema es que con esta ley va a ser la institución involucrada, no un general. No va a ser un caso de excepción. Va a ser toda la institución, todo el ejército. Lo van a exponer a eso con esta ley. Es gravísimo. Ayotzinapa se va a repetir por todo el país. Qué grave. Es muy grave. Entonces, ahorita se está discutiendo algo que pudiera meter a México en un precipicio de derechos humanos aún mayor que lo que hemos vivido. Y el régimen es muy hábil. Ahorita toda la gente está preocupada por Trump, por todo esto, y en este momento nos quieren meter esta ley cuando la gente son otras preocupaciones. El enemigo está afuera, no, está dentro también. Es parte. O sea, lo más grave ya se hizo dentro. Todos estamos preocupadísimos que este hombre, o sea, y son muy hábiles, un régimen que no nació ayer. Pues no. También metieron la reforma energética el día de la Virgen de Guadalupe. Claro, sí. Con todo respeto. Estamos asustadísimos con este loco. Pues el loco lo tenemos dentro. Y es lo que no nos estamos de cuenta. Y son los que nos han estado explotando por décadas a toda la población mexicana. No quiero decir que no hay que preocuparse por lo externo. Sí, yo también creo que hay que preocuparnos por lo externo. De repente me regañan a mí, me dicen, ¿por qué hablas de Trump? Sí, aquí están los problemas graves. Pues es que con Trump se agravan aún más. Eso tiene que ver un régimen internacional, es un imperio, entonces sí nos afecta, no quiero decir que no. Pero el problema es que ahorita el régimen quiere desviar la atención hacia afuera. Que estemos para allá, por eso esta manifestación. Le surge en estos días Vibra México. Aprobar esta ley, porque estamos distraídos, que el enemigo está afuera y todos unidos con el asunto, y entonces en este miedo que vivimos hacia afuera no vemos el enemigo interno, que es parte de este juego. Entonces nos quieren meter esta ley en este miedo que todo, se nos van a venir los migrantes nuestros, los van a... Y es un problema serio, si es real, no digo que no, pero por eso es que en estos días quieren aprovechar, por eso la urgencia. Lo que pedimos es que sí se tiene que discutir una ley de seguridad interior, pero no en esos términos. En un país de tanta impunidad y corrupción, sí necesitamos una ley para la seguridad interior. Es necesario. No es que no hablemos del tema, que no sea necesario. Como va la iniciativa, son varias iniciativas en el Senado. La que progresa y la que quieren impulsar es la del PRI, que va en estos términos esa iniciativa. Sí,
No hay prisa, digo, tantos años hemos vivido de impunidad, ¿cuál es la prisa sin escuchar a los expertos? Yo no soy experto en seguridad interior, hay expertos en el país y organizaciones civiles que tienen que ser escuchadas, trabajar una buena ley de seguridad interior, y no es militarizar el país, eso es seguridad nacional, donde sí el ejército es fundamental en una ley de seguridad nacional. En una ley de seguridad interior, el ejército poco tiene que hacer. Y aquí se vuelve la espina dorsal de esta ley, el ejército. Es corromper al ejército, llevar la corrupción más allá, es exponerlo. Y no estoy acusando al ejército que como institución está corrupto. Hay militares corruptos, no a la institución. ¿Para qué exponemos a una institución tan necesaria como las Fuerzas Armadas? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? El ejército ha tenido su función, es un régimen civil. ¿Para qué les damos a probar el poder? ¿A qué queremos hacer? Es decir, el ejército mexicano ha sido muy leal, no es de golpes de estados, los generales son muy leales a su función. ¿Para qué los exponemos? ¿Qué necesidad hay? En un régimen de corrupción, si hay necesidad de ampliar la corrupción, buscar nuevos elementos a quien echarle la culpa de sus fracasos y de sus tonterías y de sus malas decisiones, y los platos rotos los va a terminar pagando la institución militar. Es grave lo que estamos haciendo, si lo aprobamos. Y la gente de nuestra población no se da cuenta de la gravedad. Ley de seguridad interior, pues como que nadie entiende ni de qué se trata, no nos explican los medios de comunicación de qué se trata, pues que la prueben. A mí no me afecta, me afecta el gasolinazo, me afecta a los migrantes, me afecta la luz el predial sube, para mis amigos de Nuevo León, ellos saben de qué hablo. Pues esta ley es más grave y nos va a afectar más que los gasolinazos. No estoy negando que los gasolinazos nos afecten, pero la población no estamos viendo la gravedad de esta ley. Por eso las voces que hablamos en contra somos pocas y nos exponemos porque aparecemos como enemigos del ejército. Por eso yo insisto, yo no voy contra las Fuerzas Armadas, yo tengo grandes amistades. Tiene amistades entre varios generales, me dice. Yo andarme peleando con el ejército, aprendí que el ejército es como la iglesia, no es una unidad, hay de todo, de chile, de dulce y de manteca, como los tamales, hay de todo. Y es una institución que hay que cuidar y necesaria. Yo no estoy pidiendo que desaparezca el ejército, ni estoy diciendo que la institución es corrupta, que hay que cuidarlo, porque sí es necesario un ejército. Pero el mismo ejército, el general Cienfuegos, quiere que se apruebe la ley. Claro, porque lo están exponiendo sin ley. Cuando lo miro desde ellos entiendo su petición. Lo están haciendo funciones que la ley no le autoriza y él lo sabe. Lo que teníamos que hacer es regresar al ejército a sus cuarteles y tener policías e investigadores que hagan su función. No es función del ejército. Eso tendría que ser. Es que no las tenemos. 10 años tenemos el ejército en la calle y no hemos preparado esas policías. 10 años ha tenido el régimen para preparar policías. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque es parte de este juego, de este régimen. No lo quieren hacer. 10 años fueron suficientes para haber preparado policías especializadas con buenos salarios para que no se corrompan. No lo han querido hacer. Presupuesto tienen para hacerlo. Se lo gastan en otras cosas, es decir, y no en crear policías. Entonces, decir, sí, en aviones presidenciales. Sí, claro. Y entonces, como la población no entiende, los que hablamos en contra parecemos que somos enemigos de las Fuerzas Armadas de México, y el ejército así nos toma, como enemigos de las Fuerzas Armadas. Es decir, no, yo en mi caso no me interesa deteriorar a las instituciones armadas, para nada. Yo no estoy en contra del ejército, sé su función constitucional. Lo único que pido es que se apeguen a la Constitución y que no corrompan esta institución militar. Julián, ¿cómo está ahorita este fuego cruzado de los grupos parlamentarios y qué tan inminente es la posibilidad de que se apruebe esta ley impulsada básicamente, la fuerte, dice usted, por el PRI? Es fuerte que se pueda aprobar como lo han hecho en otras leyes. No discuten, no dan argumentos, sino votan, y ahí sí tienen mayoría para sacar la ley. Ayer la fracción del PRD metió una moción que no se apruebe esta semana, que se discuta más serio, porque incluso el PRD, haciendo otra interpretación que yo no había visto de la iniciativa, dice que esta iniciativa faculta que ejércitos externos intervengan. Eso es grave lo que ayer dijo el PRD. ¿Es posible? No sé, no lo he estudiado bien, yo no lo había visto esta perspectiva. Pero eso es lo que dice el PRD. De la fracción. Entonces pedía
más discusión que no fuera rápido. Y se ha manifestado Morena, tengo curiosidad, ya que AMLO es ahorita el candidato que se dice se ha manifestado en contra. Más popular para... Se han manifestado en contra. Pero obviamente en una votación no tienen mayoría estos grupos para detenerla. Porque acordémonos que grupos, ¿no? En las fracciones parlamentarias no va solo el PRI, va el PAN, va el Verde, que vota todo esto, va el Partido Encuentro Social. Entonces sí logran la votación necesaria con todos con estos grupos parlamentarios que no, el problema es que no lo quieren discutir, dar razones por qué la urgencia de esto. Es decir, no lo quieren discutir, sino ya quieren ir a la votación y si pasa así, sí lo pueden sacar esta semana, es gravedad, porque los votos los tienen. El asunto que hay que dar razones antes de votar, porque sí. Lo que pasa es que en todas las reformas que han hecho últimas estructurales del país no han dado razones, votan sin razones. Entonces estamos en un régimen poco parlamentario, que volvemos al presidencialismo grande, el presidente lo decide y el legislativo está fiel a aprobar lo que el presidente decida, pierde su función de legislativo, es muy grave. Sigue siendo un régimen casi totalmente presidencialista. Totalmente, o sea, lo que habíamos avanzado en democracia. Sí, que creíamos que iba a haber un cambio con el PAN. Hemos retrocedido muy fuerte a la figura presidencial, a volverla casi idolatrar otra vez. El presidencialismo está de regreso por sus fueros y lo que el presidente dicte, pues va a ser aprobado por legislativo sin discutir, eso es lo grave. Es decir, tenemos que tener... Pero es que también los representantes no nos representan al pueblo, claro que no. A los ciudadanos no idolatramos a Enrique Peña Nieto. No, pero pues ellos sí, porque representa un régimen que les ha dado economía fuerte a ellos, economía fuerte a ellos, no al país, sí. A ellos, a su economía personal. No, se las ha cambiado total y absolutamente, padre. Definitivamente. Entonces, los grupos parlamentarios, todos son prósperos hoy en día. Y los grupos parlamentarios pues son parte de este juego. Los partidos políticos mientras tengamos este régimen de corrupción, con tanto dinero los partidos políticos, tendremos esto en el legislativo. Sí, tenemos que hacer esos otros cambios, ¿no? Para hablar de política es inacabable, plazo, tenemos tanto trabajo que hacer. La ley de seguridad interior no está fuera de todas estas luchas democráticas, es parte, es un puntito más grave, pero uno más no es el único, por desgracia decir. Y sí es factible que lo aprueben en esta cobertura de los partidos y sus grupos parlamentarios en este juego. Habrá los que se van a oponer, que en el secreto son parte del juego. El PRD ayer se opuso y dijo, pero al final terminan cediendo, negociando. Bueno, ya lo vimos firmando, ¿verdad? Esos acuerdos. Entonces, ayer hablaron, algo quieren negociar. Y cuando lo negocien, pues ya votarán a favor diciendo, no estoy de acuerdo, pero a la hora de los votos, lo que decide son los votos. O se salen al baño en ese momento para no votar. O votan en contra, pero si ya tienen mayoría. Saben que no son representantes. Y para que no hacer ruido, los que no quieren comprometerse se salen, como lo han hecho. Que yo estaba en el baño, perdónenme, se me pasó. Todos se enferman del estómago. Qué grave, de veras que tenemos que refundar este país. Entonces es parte de una lucha democrática más seria, más profunda, de defensa de los derechos humanos. Insisto, no se trata de estar contra el ejército, no por un país democrático donde el ejército tiene una función en un país democrático. Pues muchísimas gracias, Fray Julián Cruz Alta. Dios lo bendiga. Gracias. Hasta pronto.